Esta es la Xbox 360, una consola salida hace casi 21 años, saliendo originalmente el 22 de noviembre del 2005, siendo considerada la consola más potente de la séptima generación de consolas, con gráficos revolucionarios para su época, como por ejemplo cuando llegó el mítico GTA 4 a esta consola, que nos daba la bienvenida al universo HD, con una Liberty City más realista y modernizada, mejores gráficos, mejor conducción, entre otros. Después de este gran juego, Rockstar hizo esperar a la comunidad por 4 años, en el cual se superaron completamente en su resultado, siendo uno de los mejores juegos de la séptima generación de consolas, y saliendo apenas un año después, para PlayStation 4, y Xbox One, y saliendo en 2015 para PC, y después saliendo para consolas de generación actual, aunque en este vídeo no nos enfocaremos en sus distintas versiones, sino que hablaremos sobre cómo un juego con un gran mapa, historia, gráficos, inmersión, etc. lograron correr en unas consolas con una potencia que ya empezaba a quedar obsoleta, y a pocos meses de la llegada de la siguiente generación. Empecemos. Que unas consolas como la Xbox 360 y la PlayStation 3 lograrán correr un juego como GTA V, parecería un milagro, y fue algo que Rockstar Games logró, gracias a su motor Rage, que está bien optimizado en el GTA V de su primera generación. También usa un avanzado sistema de iluminación llamado Global Illumination, que da sensaciones de luz y sombra más realista, dándonos siempre un hermoso atardecer. También Rockstar Games implementó texturas de alta calidad, y un buen sistema de movimiento, dándonos un juego muy sorprendente para esa época, pero lo que sí hay que destacar, es que esta primera versión de GTA V, estaba muy recortada, ya que había menor distancia de dibujado, menor resolución, menor vegetación, entre otros. También, hay que mencionar un detalle que se volvió icónico, y que explica perfectamente las limitaciones físicas de esa época, porque la versión de Xbox 360, venía con 2 discos, mientras que la de PlayStation 3, solo traía uno. La respuesta corta es el espacio, pero la respuesta técnica es mucho más fascinante. Verás, la Xbox 360 utilizaba un formato de DVD, de doble capa, cuya capacidad máxima era de apenas 8.5 GB. En cambio, la PS3 ya contaba con un lector de Blu-ray, capaz de almacenar hasta 50 GB en un solo disco. Como el mundo de los santos era tan inmenso y detallado que pesaba unos 16 GB en total, Rockstar se encontró con un muro físico. El juego simplemente no cabía en un solo DVD de Xbox. Para solucionar esto, Rockstar tuvo que dividir el juego en 2 partes, con funciones totalmente distintas. El disco 1, que era el disco de instalación, este disco no era para jugar. Su única función era copiar unos 8 GB de datos críticos, al disco duro de la consola. Aquí estaban los cimientos de la ciudad, los modelos de los edificios, el mapa base y los sonidos. El disco 2, que era el disco de juego, este era el que mantenías en la bandeja, y contenía el motor del juego y los archivos que necesitaban ser leídos constantemente, mientras te movías por el mapa. Pero aquí viene el verdadero truco de ingeniería. Rockstar no solo hizo esto por el espacio, sino para hackear la velocidad de la consola. Al obligar a la Xbox a leer información desde 2 fuentes al mismo tiempo, o sea disco duro y el lector de DVD, lograron duplicar el ancho de banda. Mientras el disco duro procesaba los edificios, el lector de DVD se encargaba de cargar los coches y la música. De hecho, este sistema era tan delicado que Rockstar lanzó un aviso oficial, recomendando no instalar el segundo disco en el disco duro. Si lo hacías, obligabas a la consola a buscar toda la información en un solo lugar, el cabezal del disco duro se saturaba y el juego empezaba a fallar, mostrando texturas que tardaban siglos en cargar, o árboles que aparecían de la nada. Fue una solución brillante para exprimir una tecnología que, para 2013, ya estaba llegando a su límite absoluto. Una vez resuelto el problema de cómo almacenar el juego, Rockstar se enfrentó a un muro todavía más alto, la memoria RAM. Para poner esto en perspectiva, tanto la PS3 como la Xbox 360 contaban con apenas 512 MB de memoria RAM. En términos modernos, eso es una cantidad ridícula. Prácticamente cualquier aplicación sencilla de un teléfono actual consume más que eso. Sin embargo, en esta memoria, debía caber absolutamente todo lo que veías en pantalla.
La inteligencia artificial de los peatones, las físicas del motor Euphoria, las texturas de los edificios y el código del propio juego. Para que GTA V no colapsara el sistema, Rockstar implementó un sistema de gestión de recursos extremadamente agresivo. El motor Reich no cargaba el mapa completo, sino que funcionaba mediante un sistema de burbuja alrededor del jugador. Solo lo que estaba en tu campo de visión inmediato existía con un nivel de detalle alto. Esto nos lleva a uno de los trucos más ingeniosos y a veces notorios del juego: la clonación de vehículos. Seguramente te pasó que, tras conseguir un auto deportivo específico, de repente empezabas a ver ese mismo modelo por todas las calles de Los Santos. Esto no era una coincidencia ni un error de programación. Era una técnica de ahorro de memoria. Cargar un modelo de auto nuevo en la RAM consume recursos. Pero si el modelo ya está cargado porque tú lo estás conduciendo, al motor le sale gratis repetirlo en el tráfico. De esta forma, la consola ahorraba espacio para otros procesos críticos. Otro punto fundamental fue el uso del nivel de detalle. Si observabas los edificios a lo lejos desde el monte Chiliad, no estabas viendo modelos reales, sino versiones simplificadas, casi como cajas de cartón con una fotografía pegada. A medida que te acercabas, el juego intercambiaba esos modelos por otros de mayor resolución de forma casi imperceptible. Este intercambio constante de datos entre el disco duro y la memoria RAM es lo que mantenía la ciudad viva, pero también es la razón por la que, si volabas demasiado rápido con un avión, el juego a veces no podía seguirte el ritmo, provocando que los edificios aparecieran de golpe frente a ti. Es un equilibrio constante entre lo que la consola puede procesar, y lo que el jugador necesita ver, una danza técnica que llevó al hardware de 2005 a realizar tareas para las que nunca fue diseñado originalmente. Pero, entender el esfuerzo titánico que supuso GTA V, no basta con hablar de los discos, o la memoria RAM, hay que bajar al nivel del silicio, a los procesadores. En esta generación, Rockstar se enfrentó a dos arquitecturas que no podrían ser más diferentes entre sí, lo que obligó al equipo técnico a realizar malabarismos de programación, que hoy en día parecen imposibles. Hablemos primero de la PS3 y su famoso procesador Cell. Para muchos desarrolladores de la época, la PS3 fue una pesadilla técnica. El Cell no era un procesador convencional, tenía un núcleo principal y 7 núcleos secundarios llamados CPUs. El problema era que estos núcleos secundarios eran extremadamente difíciles de programar, pero si no los usabas, el juego simplemente no corría. Rockstar, tras años de experiencia con GTA 4 y Red Dead Redemption, logró en GTA 5 la maestría absoluta de esta arquitectura. Delegaron tareas específicas, como el procesamiento de las físicas de los accidentes, el motor de sonido, y la descompresión de datos en tiempo real, exclusivamente a estos núcleos secundarios. Esto permitió que el núcleo principal se concentrara en el motor Reich, y en la lógica del mundo abierto. Fue, literalmente, exprimir la última gota de potencia que la PS3 podía ofrecer, antes de ser retirada del mercado. Por otro lado, la Xbox 360 tenía una arquitectura de 3 núcleos, más equilibrada y parecida a lo que veríamos en una PC, lo que facilitaba un poco más la implementación de sistemas complejos. Sin embargo, su desafío era el calor y la estabilidad. Para evitar que la consola se sobrecalentara al renderizar Los Santos, Rockstar optimizó el uso de la memoria unificada. A diferencia de la PS3, donde la memoria estaba dividida rígidamente en dos bloques de 256 MB, la Xbox 360 permitía que el sistema decidiera cuánta memoria usar para video, y cuánta para el sistema de forma flexible. Esto le daba a la versión de Xbox una ligera ventaja en el filtrado de texturas, haciendo que el asfalto y las superficies lejanas se vieran un poco más nítidas que en su contraparte de Sony. Y finalmente, hay que hablar del sacrificio necesario para mantener la fluidez, la resolución y los cuadros por segundo. Aunque en la caja del juego podíamos leer 1080p, la realidad técnica era distinta. El juego corría internamente a una resolución de 720p nativos. Para que el contador de FPS se mantuviera cerca de los 30, se recortó drásticamente la densidad de la vegetación, la cantidad de sombras y la distancia de dibujado.
Aún así, en momentos de caos total, con múltiples explosiones y persecuciones policiales, ambas consolas llegaban a sufrir caídas hasta los 20 o 22 cuadros por segundo, demostrando que el juego estaba operando en el límite absoluto de lo que el hardware de 2005 era capaz de procesar. Fue el canto de cisne de una generación que se despidió entregando un mundo que, técnicamente, no debería haber funcionado. Pues bueno, hemos llegado al final del vídeo. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dando tu like y suscribiéndote al canal, para traer vídeos futuros. Chao.